Muy buenas. Pues hoy vamos a hablar un poquito de pintura barroca. Y vamos a hacer un ranking. Que los rankings no valen para nada, pero son divertidos y a partir de los rankings se puede discutir. Este primer ranking va a ir sobre pintores barrocos. Van a ser los 7 mejores pintores del barroco. Así que si queréis podéis darle a pausa un momentito y pensar a ver cuáles son vuestros 7 mejores pintores del barroco. En el número 7, Ribera. Y ahora estáis diciendo, pero si ese señor solo sabe pintar viejos. Pues no, Ribera es un pintor muy interesante. Técnicamente es de lo mejorcito. Es un dibujante espectacular, de los mejores dibujantes del barroco. En el tenebrismo, que es uno de los estilos más importantes de toda la época barroca, Ribera también es uno de los más importantes, o de los más destacados seguidores de esta corriente. Luego tiene una cosa que es muy interesante, y es que iconográficamente es un pintor un poco pícaro. Le gusta jugar, la manera de representar las cosas, le da siempre bastantes vueltas, y eso hace que sea uno de los pintores más originales de esta época. Ribera tiene que luchar contra un problema, y es que nació en España, pero durante la mayor parte de su trayectoria vivió en Italia, y actualmente no es reivindicado mucho ni por España ni por Italia. Soy un italiano sincero. Si vais a ver un cuadro suyo vais a ver que tiene un montón de detalles y además es un pintor que hace pensar bastante, porque te enseña escenas que ya conoces de maneras siempre novedosas. Además, me mola un montón poner a Ribera de séptimo en este ranking, porque como está de séptimo, pues ahora estáis pensando, no me quedan espacio para todos los pintores que tendrían que estar en este ranking. En el número 6, Artemisia Gentileschi. ¿Y por qué Artemisia Gentileschi está entre los 7 mejores pintores del barroco? Pues para empezar, porque en su época ser mujer estaba muy complicado. Tened en cuenta que Artemisia llegó a ser una pintora muy exitosa, de hecho fue la primera mujer en ser miembro de la Academia del Arte del Diseño de Florencia, en una época en la que era complicadísimo esto. Artemisia tenía mucho mercado, se movió por toda Italia, por diferentes ciudades, incluso vendía cuadros fuera de Italia. Y eso tiene mucho valor en su época, porque ella tuvo que sobreponerse al apellido de su padre, que era el pintor famoso. Podemos decir que Artemisia Gentileschi es el triunfo profesional, el primer gran triunfo profesional de una mujer pintora. Y después de todo esto, Artemisia es muy interesante, porque su estilo está a medio camino entre Caravaggio y Carracci, que son las dos grandes corrientes del arte italiano. Ella a veces es un poquito dramática, a veces mucho más dramática que Caravaggio, pero también sabe ser una pintora clasicista, como los bologneses. Está como ahí jugando entre dos corrientes. En el número 5, Vermeer. Johannes Vermeer lo peta. A ver si pensáis que le ponen la cara de Colin Firth a cualquiera en una película. ¿Por qué está en el 5? Pues porque probablemente es uno de los pintores más modernos del barroco. Es un pintor que juega mucho con sensaciones, casi contemporáneo, la idea de silencio, la idea de frialdad a través de esa luz tan interesante. A mí, personalmente, lo que más me interesa de Vermeer es su manera de representar la realidad cotidiana. Es uno de esos grandes pintores del día a día. En sus cuadros se puede ver cómo era la vida normal en su época. Podemos ver interiores, podemos ver las casas por dentro, y eso es fascinante. También hay que tener en cuenta que Vermeer es el autor de una de las primeras grandes vistas de ciudades, cuando pinta su vista de Delft, que es una de las primeras imágenes urbanas realmente modernas que tenemos de una ciudad europea. En el número 4, Rembrandt. Y ahora estáis pensando, Dios mío, si Rembrandt está en el 4, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Horror! No queda duda de que Rembrandt es uno de los pintores más importantes de toda la época barroca. De hecho, no queda duda de que Rembrandt es uno de los pintores más importantes de toda la historia del arte. Y si le preguntas a un holandés, mucho más, porque en Holanda Rembrandt es Cruyff y Rembrandt. Rembrandt técnicamente es un despiporre. O sea, los cuadros de Rembrandt son una auténtica locura. Los ves desde lejos y cuando te acercas y ves cómo está todo eso construido con la pintura, es simplemente para flipar. O sea, es que no hay más. Rembrandt también era un dibujante excepcional, posiblemente uno de los mejores dibujantes que ha existido en Europa. Su capacidad de dibujo era tremenda y para eso tenemos todos sus grabados y sus dibujos en muchos museos, donde podéis ver cómo con un trazo era capaz de describir realidades muy complicadas. Simplemente con un garabato él es capaz de dibujar paisajes, figuras, animales. También hay que tener en cuenta que Rembrandt fue un maestro de algo que es muy complicado en pintura, que es hacer composiciones de grupo. Una composición de grupo te requiere colocar muchos personajes en un espacio que tiene que ser coherente y tienen que tener una relación natural entre ellos. Eso es muy difícil. Y haciendo eso, Rembrandt crea dos de las obras maestras más importantes de toda la historia del arte: la lección de anatomía y la ronda de noche.
que en realidad no se llama la Ronda de Noche. La compañía militar del capitán Frans van Inkock y el teniente Willem van Ruitenburg. Recuerdo estar como 2 horas estudiándome el título de esta obra para el examen de bachillerato. La clave es que estamos ante un gran genio de la técnica pictórica y además ante uno de los grandes creadores de imágenes icónicas en la historia del arte. ¿Y entonces por qué está de cuarto? Pues porque los 3 que están por encima son 3 monstruos. En el número 3, Caravaggio. Y ahora están todos los fanboys de Caravaggio diciendo ¿pero cómo pones a Caravaggio de tercero? Pues sí, Caravaggio de tercero. A ver, esto es un ranking de los mejores pintores del barroco. Ya estar de tercero, como dirían en las Olimpiadas, está muy guay. Caravaggio es uno de los pintores más importantes de toda la época barroca. Es el iniciador de esa gran corriente que es el tenebrismo, que va a durar más de medio siglo y que va a ser central en toda la historia de la pintura. También es un artista que introduce en el arte el realismo, un realismo brutal. Se puede tocar. Cuando ves un cuadro suyo, es como si todo fuese táctil. Caravaggio es un maestro de la teatralidad. Se nota muchísimo la influencia del teatro en su pintura. Sus cuadros son como abrir una ventana a la época, como si pudiéramos ver a través de ese cuadrado que es la pintura, algo del siglo XVII. Sin embargo, hay algunas cosas en las que Caravaggio anda justito. No me gusta hablar de la gente mal a sus espaldas, pero a veces en las composiciones de grupo hace cosas un poco extrañas. Hay algunos cuadros de Caravaggio que no están tan bien compuestos como los de Rembrandt, no son tan coherentes y las figuras directamente no sabes lo que están haciendo. Normalmente Caravaggio funciona mucho mejor en figuras sueltas, fijaos, 1 figura, 2 figuras, 3 figuras máximo y el cuadro es una obra maestra. A partir de 4 figuras la cosa empieza a ser más complicada. Hay algunos cuadros que son magistrales, como la Vocación de San Mateo, y hay algunos que son un poquito complicados, como por ejemplo las 7 obras de misericordia, que es un cuadro que, si no llevas una guía, pues te pierdes. O sea, no sabes lo que hay ahí representado. No es fácil de leer un cuadro de Caravaggio con más de 4 o 5 figuras. A pesar de todo esto, obviamente Caravaggio es uno de los grandes, así que tiene que estar de tercero. Ya me estoy imaginando la cantidad de piedras que me van a caer por no colocarlo de primero. Tendré que llamar a los antidisturbios o algo así. En el número 2, Rubens. A ver, estáis pensando, pero si es el de las señoras con sobrepeso y celulitis. Y sí, tenía una cierta fijación con las señoras de sobrepeso y celulitis, pero Rubens hace muchísimas más cosas. Rubens posiblemente es uno de los artistas más inteligentes que ha habido en toda la historia. En la pintura de Rubens hay un montón de innovaciones temáticas, iconográficas. Un día si tal hacemos un vídeo explicando qué es esto, pero es muy interesante cómo Rubens coge temas que siempre se han representado más o menos de la misma forma y les da la vuelta, por completo. Introduce detalles muy sutiles. O sea, esto que nos mola a todos ahora cuando vemos una serie y decimos ¡Ey, ey! ¡Eso es una referencia a Star Wars! Bueno, pues Rubens está lleno de cosas de esas. Su pintura es de una calidad extraordinaria. Tened en cuenta que en la época en la que los neoclásicos, que eran unos señores así como muy fríos, odiaban el barroco, uno de los pocos pintores a los que normalmente salvaban era Rubens, que les horripilaba, pero decían, qué bueno es, o sea, pinta cosas muy feas, pero técnicamente es una pasada. Seguramente Rubens sea uno de los pintores más influyentes de todo el barroco. Su arte se copiaba, se reproducía, se hacían grabados de sus cuadros, dio la vuelta al mundo un montón de veces su obra, precisamente por esa capacidad que tenía de crear innovaciones donde todo el mundo siempre pintaba lo mismo, él pintaba cosas completamente diferentes. En el siglo XVII, si eras un rey o reina que las estaba pasando un poco apretadas, llamabas a Rubens, él venía a tu corte, te hacía un plan iconográfico súper revolucionario y de repente tu imagen pública empezaba a mejorar. Era como el primer asesor de imagen importante que tuvieron los políticos en Europa. Y luego era un tipo que se sabía divertir. Era un tipo que vivía la vida, la disfrutaba, y eso está muy bien, porque la mayor parte de los artistas del barroco son todos un poco melindres. Y Rubens la verdad es que se lo pasaba muy bien, y ya solo por eso merece la pena. Estamos llegando al final del ranking. En el número 1, por supuesto, Velázquez. Explicar por qué Velázquez está en el número 1, pues como que no hace mucha falta. Pero lo voy a intentar. Velázquez es el gran maestro de la pintura del siglo XVII. Y si alguien piensa lo contrario, pues nada, ya dejaré por aquí mi dirección y nos pegamos un día y a ver quién gana. Velázquez de adolescente ya era técnicamente insultante. Con 18 o 19 años era uno de los mejores pintores de Europa.
Y luego no dejó de mejorar. La capacidad de Velázquez para pintar espacios, ambientes, para hacernos tocar el aire que hay dentro de una habitación, es algo que no se había visto prácticamente nunca antes. Es el primer pintor que consigue que la materia, el aire, sea real, y todo lo que está dentro del cuadro sea real también. Pero lo guay de ese realismo es que luego lo ves de cerca, te acercas al cuadro y puedes flipar. Porque aquellos son como salpicaduras, da la sensación a veces de como si estuviese limpiando el pincel. Si veis los cuadros de Velázquez de cerca, no tienen ningún sentido aparentemente. Y cuando los ves a partir de 1,5 metros o 2 de distancia, es cuando todo empieza a encajar. Es como un gran puzzle donde todo tiene coherencia. Los grandes pintores de su época eran muy buenos en 1 o 2 géneros. Pues a lo mejor eras muy bueno pintando imágenes religiosas, o eras un gran pintor de paisaje. Los artistas muy buenos, los cracks de su época, pues eran excepcionales en 2 o 3 géneros, pero es que Velázquez era genial en todos. Pintura religiosa, como el Cristo de Velázquez, que es incomparable. Costumbrismo, que es un género que él practicó mucho al principio de su carrera, porque estaba muy de moda, y que creó maravillas como La vieja friendo huevos o El aguador de Sevilla. Pintura de historia, posiblemente el cuadro de historia casi más importante hasta la Revolución Francesa, es La rendición de Breda. Es incomparable la calidad con la que él es capaz de convertir en una sola imagen un suceso histórico y que todos lo recordemos tal como él lo pinta. Luego también era un gran pintor de bodegones y de paisajes, aunque no pintó específicamente bodegones y paisajes como tal. Dentro de sus cuadros hay paisajes asombrosos. Por ejemplo, en los retratos de caza que le hace a la familia real, al fondo hay unos paisajes increíbles. Y en cuanto a los bodegones pasa lo mismo. Dentro de algunos de sus cuadros hay piezas que son increíbles, con su capacidad para retratar cualquier material. Simplemente, el barro o el cristal de La vieja friendo huevos es como para que se jubilen el resto de pintores. Yo me imagino al resto de pintores viendo ese cuadro y directamente diciendo, me tengo que dedicar a otra cosa. Y además hay 2 géneros en los que Velázquez es un maestro absoluto. Por un lado, la pintura mitológica, donde él va a ser el más novedoso, el más innovador y el más divertido. Pensad en el triunfo de Baco, en Los borrachos, pensad en la fragua de Vulcano. Estamos hablando de escenas mitológicas que todo el mundo de la alta sociedad reconocía en aquella época, y que él siempre le da una vuelta. Y por supuesto el retrato, a lo que se dedicó durante la mayor parte de su carrera. Velázquez es uno de los mejores retratistas de la historia del arte. Igual es el mejor retratista de la historia del arte. Su capacidad para meterse dentro psicológicamente del modelo, para innovar en un género donde es muy difícil innovar, porque al final un retrato se trata de representar a una persona concreta, y él siempre lo hace de manera nueva, de manera creativa, sorprendiendo al espectador. Y además, Velázquez pintó Las Meninas, y un tipo que pinta Las Meninas, pues, ¿qué quieres que te diga? Tiene que estar de primero. Las Meninas es una auténtica burrada de cuadro. Yo, personalmente, creo que es el cuadro más importante de toda la historia del arte. Así, a saco. Igual un día hago un vídeo específico hablando de Las Meninas, porque si ahora nos ponemos a hablar de Las Meninas, nos van a dar las uvas. En definitiva, por su capacidad técnica abrumadora, por la capacidad de innovar en cada cuadro, y porque además era un tipo que iba muy sobrado, Velázquez es el mejor pintor del barroco. Bueno, pues hasta aquí el ranking de los 7 mejores pintores del barroco. Espero que os haya gustado, que haya sido interesante. Seguro que estáis echando de menos un montón de pintores que me he dejado, así que en comentarios podéis sugerir vuestros rankings personales, si no, en Twitter, en redes sociales, donde queráis. Y si os ha gustado, ya sabéis, le dais a me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita, que si no, no sirve de mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Píntame, Rafael.